Vamos a iniciar. Buenos días a todos. Les agradecemos su presencia el día de hoy. Agradecemos la presencia del personal del CIDIR que pues tuvieron a bien regalarnos esta gran charla el día de hoy. Agradecemos al doctor Uriel Hernández Salinas, a nombre de nuestro director, el maestro en ciencias, José Arnulfo Rivera Ahumada, pues les damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy es un tema que no vemos todos los días en clase, por eso en coordinación con el doctor René Ramírez, pues invitó a las personas que están tomando en este momento pues la materia de fauna silvestre. Estamos seguros que pues el hablar el día de hoy de anfibios y de reptiles pues les va a dejar muchísima enseñanza. Doctor, muchísimas gracias. Paso el micrófono. Doctor. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes de pasarle el micrófono aquí al doctor Uriel, quiero platicarles por qué estamos aquí. Nosotros venimos de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Durango y el Jardín Etnobiológico Estatal de Durango, aquí por parte de Norma Piedra, que está con nosotros, la maestra, y sus dos practicantes. Pásenle, chicos, sin problema. Buenos días. Estamos celebrando el 6º aniversario del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango. ¿Ya lo conocían? ¿Ya habían escuchado hablar sobre él? ¿No? Bueno, pues es una buena manera de adentrarse a este jardín que está haciendo muchísimas cosas por la biodiversidad aquí en el estado. Entonces, si quieren saber más sobre ello, los invitamos a que vayan a las instalaciones del Jardín Etnobiológico Estatal. Está ya rumbo al Súper Ojo de Agua, a la Virgen, exactamente atrás de la Escuela de Pintura de Lujet. Y bueno, nosotros somos la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente y también hacemos este tipo de actividades. El área de educación ambiental, Frida Dame, que es la encargada del área, su servidor Misael Gamis, que está ayudándole a Frida también con este tipo de actividades. Entonces, si les interesa más este tipo de charlas, si les interesa hacer recorridos tanto en el jardín como en la secretaría, como en algunos espacios que tenemos, por ejemplo, el área natural protegida del Tecuán, pues con todo gusto lo podemos planear y lo podemos realizar. Agradecemos también a la doctora Tania, que estuvo presente en esta organización del evento, al profesor René también, que fue parte de la organización y la logística. Y pues como dijo la doctora Tania, está con nosotros el día de hoy el doctor Uriel Hernández Salinas, que es el encargado de la colección de anfibios y reptiles, además de catedrático e investigador del CIDIR, Unidad Durango. Entonces, les pido por favor, pues mucha atención, mucho respeto al doctor. Si tienen preguntas o dudas, al final vamos a hacer un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Aquel que participe traemos algunos regalitos para ustedes. Entonces, pues mucha atención por favor y le dejamos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Voy a pasar de este lado para que todos tengamos la oportunidad de ver las diapositivas que he armado para todos ustedes. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la maestra Norma Piedra por la invitación a platicar aquí con ustedes. También quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Veterinaria de la UGED también por permitirme venir a platicar aquí con ustedes sobre lagartijas del estado de Durango. Y también, por último, quiero agradecer a la maestra Claudia Hernández Espino, secretaria de Medio Ambiente del estado de Durango. Muchas gracias. Y bueno, he organizado algunas diapositivas que todavía no aparecen por aquí están, que he titulado en conjunto Anfibios y reptiles del estado de Durango. ¿Qué conocemos y hacia dónde vamos? Y bueno, esta plática la he segmentado en 3 diferentes etapas. La primera vamos a platicar sobre los primeros avistamientos herpetológicos en el estado de Durango. ¿Quiénes fueron esos personajes que comenzaron a desarrollar una buena cantidad de trabajo de campo en el norte de México, pero también que llegaron al estado de Durango? En la segunda parte vamos a platicar algo sobre cuánto conocimiento herpetológico hemos acumulado. Y en este caso me voy a basar principalmente en este libro, que es un trabajo que publicó la CONABIO en el 2017 y que se llama La biodiversidad del estado de Durango. Para finalmente cerrar sobre hacia dónde vamos
Y aquí vamos a señalar algunas directrices que para mí me parecen muy importantes y muy interesantes sobre el conocimiento sobre el conocimiento de la riqueza y diversidad del estado de Durango, es decir, sobre qué es lo que falta por hacer en el estado de Durango. Y bueno, antes de comenzar ya como tal, para mí es muy importante que todos sepamos, pues, por qué el estado de Durango es tan atractivo para la investigación. ¿Qué tiene el estado de Durango que lo hace tan importante? Pues bueno, como ustedes bien saben, el estado de Durango es uno de los 4 estados más grandes de nuestro país y al ubicarse prácticamente en la región norte de nuestro país, pues bueno, está confinado en una área muy importante y el estado está segmentado, digámoslo así, o constituido por 3 principales provincias biogeográficas. Una de ellas es la Sierra Madre Occidental, la cual abarca buena parte de la región occidental del estado de Durango y está prácticamente abarcando entre el 60 y 70% del estado. Esta sierra es muy interesante y muy importante porque está constituida por bosques de pino, pino encino, y está también constituida, digámoslo, por tipos de clima muy importantes, climas fríos y templados en la parte más alta, pero también una parte pequeñita de la sierra se encuentra en las partes bajas del estado de Durango. En esta parte, pues bueno, vamos a encontrar ambientes tropicales y climas también tropicales. Otra parte también muy importante del estado de Durango está constituida principalmente por el desierto chihuahuense. En esta provincia biogeográfica está constituida principalmente por matorrales y climas secos y muy secos. Y en esta parte, en la región sureste del estado de Durango, pues se encuentra también constituida por otra provincia biogeográfica muy interesante, muy importante en nuestro país, que es el altiplano mexicano. Y esta área está constituida principalmente por pastizales y climas semisecos. Pero no es solo eso, el estado de Durango está constituida o se puede encontrar en el estado 18 tipos de vegetación que son prácticamente, que podemos encontrar en todo nuestro país. También una gran cantidad de tipos de clima, o 33 más o menos se podemos encontrar aquí en el estado de Durango. Eso hace que en conjunto estemos hablando de historias biogeográficas bien interesantes, y no solamente para anfibios y reptiles, sino para mamíferos, para plantas, para aves, para insectos. Esto quiere decir que el estado de Durango, por el lugar en donde está y por lo que constituye, estemos hablando de historias biogeográficas bien interesantes para un montón de grupos biológicos. Esto hace que, bueno, estos autores en el 2013, ya que estudiaron el estado de Durango de una forma muy intensa, lograron identificar 4 ecorregiones principales para el estado. Una de ellas se encuentra en la región más seca, que es la región árida y semiárida, la región de la sierra, que también se encuentra prácticamente en la parte donde confluye la Sierra Madre Occidental, es decir, en las zonas más frías y de amplias extensiones de bosques templados que se encuentran en la sierra y en el estado, la región de los valles que se encuentra en esta parte, y la región de las quebradas, que prácticamente son estos manchoncitos de color rojo, pero que han sido muy difíciles de colectar o de muestrear. Mucha gente que ha estado saliendo a campo en el estado de Durango, en estas áreas y en la Sierra Madre Occidental, argumentan que ahí es una zona importante para encontrar nuevas especies para el estado de Durango. Y bueno, pues mucha gente, cuando comenzó a hacer colectas en el estado de Durango, pues no conocían esta gran diversidad ambiental que nosotros de cierta manera ya conocemos. Entramos a algún paquete que nos permita ver algunos mapas y es posible ver toda esta parte, los climas, los tipos de vegetación, incluso la distribución de algunas especies. Las personas que comenzaron a trabajar o colectar en Durango, principalmente en el siglo, a inicios y a mediados del siglo XIX, pues no conocían esta parte. Tal es el caso de Darius Nath-Couch. Este personaje fue un militar americano que participó en la guerra entre Estados Unidos y México en 1847. Este personaje
logró colectar o hacer una travesía muy, muy importante y bien interesante. Él abarcó o transcurrió buena parte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango, y en esta última parte, en este estado, logró llegar al río Nazas. En esta imagen estoy representando prácticamente el viaje de este naturalista americano, y como pueden ver, pues bueno, hizo un recorrido bastante largo. Todo el material que colectó este personaje fue depositado en el Instituto Smithsoniano. Pero eso no solamente lo interesante de esta parte, sino que todo el material que logró colectar Couch sirvió para describir algunas especies, como por ejemplo Anaxyrus debilis, que es esta especie, esta ranita muy bonita, Anaxyrus speciosus, que es esta otra también muy bonita, y Scaphiophus couchi, que es esta otra ranita muy bonita. No estoy totalmente seguro, pero es muy probable que Scaphiophus couchi haya sido descrita en honor a este personaje. Otra persona también muy importante, con un aporte muy, muy relevante en cuanto a la herpetofauna de nuestro país y principalmente del estado de Durango, es Albert Gunther. Albert Gunther fue un ictiólogo, una persona que está encargada del estudio de los peces. Fue, como pueden deducir, pues fue alemán. Pero después de trabajar en el Museo Británico, se naturaliza inglés y bueno, comienza a hacer trabajos muy, muy fuertes sobre biodiversidad de diferentes áreas de América. Y en este trabajo, que es Central y Americana, que se da entre 1885 y 1902, enlista por primera vez la lista de anfibios y reptiles para México, en la cual, según este autor, existen 451 especies de anfibios y reptiles. 100 eran anfibios y el resto reptiles. Pero también da una lista de anfibios y reptiles para prácticamente todos los estados de la República. Y para el estado de Durango enlista 18 especies. 5 especies de lagartijas, 4 especies de serpientes, 5 especies de ranas y un ambistoma o una salamandra. En esta parte de esta diapositiva estoy colocando prácticamente las páginas en donde que estuve buscando información sobre las localidades y las especies que reporta Gunther para el estado de Durango. Dos personajes también muy relevantes en el conocimiento faunístico de nuestro país y principalmente también del estado de Durango fue Nelson y Goldman. Nelson y Goldman fueron dos investigadores naturalistas americanos que vinieron a nuestro país a hacer trabajo de campo, pero un trabajo de campo brutal, muchísimo trabajo de campo. Estos dos personajes vinieron a nuestro país entre 1892 y 1906, prácticamente iniciando el siglo XX. Estos dos personajes recorrieron en 1899, casi terminando el siglo, recorrieron en un solo año, recorrieron Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. En esta imagen estoy representando prácticamente las rutas de viaje que Nelson y Goldman lograron atravesar, o que siguieron, mejor dicho, en nuestro país. Este es el trabajo que fue el resultado de estos 14 años de viaje en todo nuestro país. Estos personajes estuvieron colectando anfibios, reptiles, aves y mamíferos, principalmente mamíferos, pero es muy importante darles a conocer lo que hicieron estos dos personajes, ¿no? En este trabajo que más adelante, después de todo este gran trabajo de campo, publicó Goldman, en este trabajo se incluyen las localidades y las fechas que visitaron estas dos personas en el estado de Durango. Visitaron Santiago Papasquiaro, aquí están las fechas de visita y de colecta, por supuesto. Visitaron Indé, Guazamota, Guanaceví, El Salto, la ciudad de Durango y algunas otras localidades. Nelson y Goldman lograron recolectar y procesar, porque una cosa es levantar un animal, verlo, revisarlo, y otra cosa es sacrificarlo y prepararlo. O sea, lleva muchísimo tiempo. Lograron procesar poco más de 17,000 ejemplares de mamíferos y poco más de 12,000 especímenes de aves para todo México. O sea, es un trabajo
muy, muy fuerte. Nelson describió 72 especies con todo el material recolectado en los diferentes estados de nuestro país. Nelson describió 72 especies de mamíferos mexicanos, 53 en colaboración con su compañero, con el maestro Goldman, y 19 por él mismo. Para el estado de Durango, ambos personajes registraron 36 especies de mamíferos, 38 de aves y un importante número de registros de anfibios y reptiles, aunque no dan exactamente el número de las especies, pero bueno, se nota que hicieron un trabajo de campo muy, muy intenso. Todo el material, sino que la mayoría del material colectado por estos dos personajes fue depositado en el Instituto Smithsoniano en la ciudad de Washington. Hacer referencia de otras personalidades en el estado de Durango que tienen aportes muy importantes sobre la biodiversidad, principalmente de vertebrados, fue Bollinger. Bollinger en estos años desarrolló un pequeño catálogo de anfibios y reptiles en México. En este catálogo incluyó Anaxyrus cognatus, que es otra ranita también muy bonita como esta. De hecho, esta es la especie. Plestiodon, en este mismo catálogo también lograron incluir a Plestiodon calicephalus, que es esta otra lagartija también muy bonita, a Plestiodon bilineatus, a Thamnophis eques, que es esta, a Conopsis nasus, que es esta otra, a Pseudophysimia frontalis, que es esta otra serpiente también muy bonita, Trimorphodon tau, que es esta otra, y Crotalus tigris, que es esta otra serpiente de cascabel, también muy bonita. Todos estos ejemplares o todos estos registros de estas especies provienen de la localidad de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango. En este mismo año, este mismo personaje describió a Litobates postulosa, que es bonita, que fue colectada en la localidad de Las Ventanas, en el municipio de Sandín. Y también en este otro año, este mismo autor describió a Colonyx fasciatus, también una lagartija muy, muy bonita de esta misma localidad. Y a lo que quiero llegar, muchachos, es de que en el estado de Durango existen nuevas especies. Todas estas tienen localidades tipo o los holotipos, que son las especies que se describe, es el ejemplar con el que se describe por primera vez a una especie, provienen de localidades del estado de Durango. Y después del siglo XIX ya no se han registrado ninguna o prácticamente ninguna especie, solamente algunos registros nuevos para el estado de Durango. Pero ya no hay nuevas especies en el estado de Durango. ¿Por qué? Pues porque falta trabajo de campo que desarrollar en el estado de Durango. En este año, Robert Kennicott describió a Thamnophis validus. Este ejemplar está depositado en el Instituto Smithsoniano en la ciudad de Washington. Y este ejemplar fue colectado en el municipio, en la ciudad de Durango. Lo interesante de este personaje es de que murió a los 30 años y no solamente logró describir a Thamnophis validus. A lo largo de esos 30 años, que comenzó, yo creo, a describir especies, comenzó prácticamente de los 15 años a los 30 años a describir especies. Y no solamente describió a Thamnophis validus, tiene descripciones de aves y de mamíferos. La historia dice que Kennicott murió envenenado en una travesía, en un viaje de campo en Alaska. Ellos envenenaban a los animales para colectarlos. Y cuando murió, traía una botellita de veneno en la mano. Y su familia lo que quiso hacer es le pidió al Instituto Smithsoniano que investigara las razones de muerte de Robert Kennicott. El Instituto Smithsoniano se encarga de ver qué pasó con la muerte de este personaje. Por eso es que aquí están los restos mortorios de este personaje, de este naturalista. Y se dieron cuenta, a través de toda la investigación que hicieron, que este personaje tenía problemas cardíacos. Así que muy probablemente murió de un infarto. Y bueno, también la historia dice que este personaje, cuando se funda el Instituto Smithsoniano, uno de los primeros colectores y que comenzó a enviar un montón de material a ese instituto, él es de Chicago y todo lo que podía encontrar alrededor de las localidades en donde él vivía, pues todo lo colectaba y se lo llevaba. Por eso es que es un personaje muy querido
por el Instituto Smithsoniano. Klauber, que es otro personaje muy importante sobre la herpetofauna de México y del estado de Durango, logró desarrollar un estudio sobre la distribución del género Coleonyx, integrantes de este tipo de lagartijas, muy bonitas. E incluye en este trabajo, incluye a Coleonyx brevis del estado de Durango. Este es Klauber, y describió a Crotalus wallardi, que es una serpiente muy, muy, muy bonita, que fue colectada por primera vez en la localidad de Coyotes. No sé si alguno de ustedes conoce la localidad de Coyotes, que está sobre la carretera que nos lleva a El Salto, justamente. Pues de ahí proviene este animalito. La localidad tipo, de toda la serie tipo, con lo que se describe un animal, la localidad tipo proviene de Coyotes. El ejemplar tipo con el que se describió a esta especie está depositado en el museo, en el Field Museum de Chicago. Taylor, que fue el profesor de Hobart Smith, que más adelante les voy a platicar de este personaje, describió Ambystoma rosaceum para la localidad del Salto en el estado. Y bueno, este ejemplar, el ejemplar tipo, está depositado en la colección de anfibios y reptiles, en la colección nacional de anfibios y reptiles de la UNAM. Pero algo interesante aquí, muchachos, es que si se dan cuenta, muchos ejemplares tipo provienen del Salto. Eso quiere decir que en los ambientes templados de la Sierra Madre Occidental, que se encuentran dentro del estado de Durango, se necesita mucho trabajo de campo y provienen de ahí todas estas especies. Así que faltan todavía más especies por reconocer. Tanner en este año describió a Plestiodon bilineatus, que es esta, y Wiman en este otro año describió a Plestiodon lynxe. También estas especies provienen de alguna localidad del municipio del Salto. Ambos ejemplares tipo fueron depositados o están depositados en este momento en la Universidad de Kansas. ¿Sabían ustedes que aquí en el estado de Durango se describió por primera vez Agopherus flavimarginatus? ¿O alguno lo conoce? ¿Alguno de ustedes conoce Agopherus flavimarginatus? ¿Qué es la tortuga del desierto? Bueno, esta tortuga fue descrita para Durango por primera vez. Después de eso, pues bueno, la especie se va encontrando en otros sitios y ya no es microendémica para Durango, pero sí es endémica para México y principalmente endémica para el norte de nuestro estado. Leger es este personaje de aquí, describió en este año Agopherus flavimarginatus, que proviene del norte del municipio de Lerdo. Este personaje, junto con su alumno Richard Vogt, ambos americanos, Richard Vogt murió después de trabajar en Estados Unidos, se va a Brasil y ahí muere de COVID, lamentablemente. Ambos lograron escribir y publicar el libro más actualizado sobre las tortugas de México. Y bueno, pues ya entrando al siglo XX como tal, el conocimiento herpetológico fue más sistemático y dirigido principalmente por herpetólogos americanos, aunque también ya figuraban los herpetólogos mexicanos, pero en menor nivel, que en conjunto trataban de reconocer la riqueza y diversidad de especies a nivel local y regional. Uno de ellos, y es muy importante señalar aquí, que Hobart Smith fue uno de estos investigadores americanos que viene a México a desarrollar también un trabajo de campo muy, muy fuerte. Hobart Smith fue estudiante de Edward Taylor, y la historia dice que Hobart Smith era el estudiante consentido de su maestro. Por eso le encarga que desarrolle el trabajo de los anfibios y reptiles de México. De hecho, ese trabajo fue, se dice que fue, después de Gunther, el trabajo más completo sobre los anfibios y reptiles de nuestro país. En esta década, en la década de los 30, viene Hobart Smith, su esposa Rosella Smith, y viene también con su profesor a colectar un montón de ejemplares. Los documentos dicen que colectaron a través de unos 14 años más o menos de trabajo de campo que desarrollaron en nuestro país. Colectaron cerca de 20,000 ejemplares en todo México. Esa es una barbaridad de ejemplares, ¿no?
muchísimo trabajo de campo. Y en ese trabajo sobre los anfibios y reptiles de México, que representa de alguna manera el trabajo doctoral de Hobart Smith, incluyó poco más de 950 especies de anfibios y reptiles para nuestro país. Y en esa lista, al final de la parte de cada uno de los capítulos, señala la riqueza de especies de anfibios, de reptiles, principalmente lagartijas, tortugas y serpientes, una lista de especies de 76 taxones para el estado de Durango. Aquí está Hobart Smith tratando de reconocer algunos ejemplares que había colectado del género Spidocelis, y aquí está su esposa, Rosella Smith, levantando un adrimar con coray que, pues bueno, mide casi más de 2 metros, ¿no? La culebra. Y bueno, vinieron a México, según ellos se casaron, y para disfrutar una buena luna de miel, llegan a México a colectar lagartijas. Todo el material que en ese momento había colectado Hobart Smith y su maestro Edward Taylor fue depositado en el Museo de Chicago y en el Smithsonian también. Y bueno, Hobart Smith también logró describir algunas especies que se encuentran en el estado de Durango. Describió a Celopurus maculosus, que es esta lagartija, y a Celopurus harrobi, también muy bonita, las localidades provienen de Pedriseña, en Cuencamé, y los ejemplares tipo están depositados en el Field Museum también de Chicago. Logró describir también a Celopurus scalaris, del Salto, nuevamente, el Salto, ¿qué es lo que tiene? Que un montón de especies. Y el ejemplar tipo está en el Museo de Berlín, en el Museo de Zoología de Berlín. Este personaje, Robert Webb, el doctor Robert Webb, tiene una historia muy particular en la herpetofauna del estado de Durango, porque viene a México prácticamente a reconocer todo lo que puede haber en el norte de México, incluyendo Jalisco y Nayarit. Pero se enamora de Durango. Y es tal el afecto que le tiene a Durango que comenzó a trabajar un montón de sitios en Durango. El doctor Webb fue el curador, porque murió en el 2018, fue el curador de la colección herpetológica de anfibios y reptiles de la Universidad del Paso en Texas, en Estados Unidos, y viene a México en los veranos de estos años con apoyos de un montón de museos de historia natural de Estados Unidos. El doctor Webb enlistó una lista de especies para diferentes municipios del estado de Durango que están representados en este trabajo. Visitó y colectó en el municipio de Vicentero, en El Salto, Pueblo Nuevo y Yerbanís, y de ahí provienen los primeros trabajos del doctor Webb. También hizo un recorrido muy extenso de aproximadamente 50-60 kilómetros, que inició prácticamente en El Salto, que está en este trabajo. Esto fue en 1962. Este recorrido del Salto hacia Pueblo Nuevo, y ahí colectó un montón de animales. Colectó anfibios, reptiles y mamíferos. En cuanto a la herpetofauna, este personaje, Webb, junto con Rollin Baker, enlistaron para esta zona, para este trayecto, enlistaron 7 especies de anfibios y 7 de reptiles. Pero no solo fue eso lo que hizo, el doctor Webb logró describir a Hantusia extorris, que proviene de la localidad del Chocolate, a 21 kilómetros al norte de Pedriseña, en el municipio de Cuencamé. Este ejemplar, nuevamente, el ejemplar tipo o el espécimen tipo, se encuentra depositado en la Universidad del Estado de Arizona. Y no solo hizo eso, muchachos, también describió a Hantusia bolsonae. Gracias a esta lagartija, es que es una especie bandera, por decirlo de alguna manera, y que ha ayudado a que la localidad o la Sierra del Sarnoso haya sido considerada como un área importante para la conservación. Y bueno, esta lagartija que fue descrita por el doctor Webb también se encuentra o fue colectada en la Pedriseña, cerca a esa localidad, y este ejemplar está depositado en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Otro personaje también que hizo un trabajo muy, muy fuerte de campo fue Crossing, junto con Webb y Baker y otros autores. Este personaje, o estos personajes, mejor dicho, lograron hacer una travesía
muy, muy extensa, iniciando en la parte alta de la cuenca del río Mezquital y terminando en Huejocori, en el estado de Nayarit. A lo largo de toda esta travesía, lograron identificar o reconocer 3 especies de anfibios, 9 especies de reptiles, 66 de aves y 11 mamíferos. Y bueno, con particular gusto quiero contarles que el maestro Raúl fue el fundador de las colecciones de anfibios y reptiles que actualmente tenemos en el CIDIR Durango. El maestro Raúl inicia el proyecto de los anfibios y reptiles y de los mamíferos en Durango, y en 1984 comienza con esta idea colectar prácticamente todo Durango. De todo este esfuerzo de muestreo, logró colectar casi, poquito más, mejor dicho, 3,000 ejemplares de mamíferos, 300 aves, 1,700 ejemplares de anfibios y 1,700 ejemplares de anfibios y reptiles que se engloban prácticamente en 100 especies. Todo este conocimiento herpetofaunístico, herpetológico del estado de Durango, pues se encuentra contenido de cierta manera en colecciones biológicas. La búsqueda de registros de anfibios y reptiles de Durango la hemos iniciado desde el 2015, buscando en un montón de colecciones biológicas de México y de Estados Unidos, y todavía no terminamos. Aquí solamente les presento 14 colecciones porque falta muchísimo trabajo por continuar, pero nos hemos dado cuenta que la colección con el mayor número de registros y de especies es la colección, en México, es la colección de anfibios y reptiles del Museo de Zoología de la UNAM. Y en Estados Unidos, las colecciones que tienen más información sobre la herpetofauna de Durango es la colección de la Universidad de California, la de Kansas, del Paso, Texas, y el Instituto Smithsoniano. Y bueno, con base a todo este conocimiento, a toda esta información que mucha gente ha colectado y que ha presentado en diferentes documentos escritos, en colecciones, pues cuánto conocimiento herpetológico hemos acumulado, qué conocemos en general, de manera global, ¿no? Pues bueno, lo que se sabe actualmente, y bueno, gracias a este personaje, a estos autores, Valdés Lares y colaboradores en el 2013, dan por primera vez la primera lista de anfibios y reptiles formal y actualizada para el estado de Durango. 4 o 5 años después, pues bueno, la Conavio, en el libro que me prestaron hace rato, que es en este libro, también los mismos autores describen, bueno, en primer lugar, en el 2013, estos autores dicen que para el estado de Durango hay 151 especies. 4 años después, la lista aumenta a 157, 34 de anfibios y el resto 123 de reptiles. Pero son las listas más actualizadas para el estado de Durango. Y es un trabajo muy, muy importante porque proviene de trabajo de campo y de colecciones también, de información que previamente está publicada en libros y en colecciones. Valdés Lares, es decir, estos autores que trabajaron este trabajo, que publicaron este trabajo y después este otro, señalan que la herpetofauna del estado de Durango está constituida por 30 especies en la clase anfibia, orden Anura, que son principalmente en donde se incluyen las ranas. Están constituidas por 7 familias, 13 géneros y 30 especies. En cuanto al orden Caudata, es decir, todas las salamandras, pues solamente hay una familia, un género y 3 especies. Según estos autores, la mayor riqueza de especies de anfibios se encuentra distribuida en las partes húmedas y altas del estado de Durango. En cuanto a los reptiles, estos mismos autores señalan que en cuanto al orden Estudines, que son las tortugas, se encuentran 3 familias, 3 géneros y 5 especies. En cuanto a las lagartijas, están englobadas o bien incluidas en 10 familias, 22 géneros y 53 especies. Y finalmente, en cuanto a las serpientes, estos autores señalan que en el estado de Durango existen 5 familias, 32 géneros y 60 especies. Estos autores señalan también que la mayor riqueza de especies de reptiles en el estado está representada principalmente en una partecita pequeña, bueno, no tan pequeña, pero sí
no tan extensa, de la Sierra Madre Occidental y en las partes más áridas del estado de Durango. Después del trabajo de Valdés Lares en el 2013 y del trabajo presentado en la CONABIO en el 2017, viene un trabajo también bien interesante y bien importante para la herpetofauna del estado de Durango, publicada principalmente por Lemos Espinal y colaboradores en el 2018. Este trabajo, estos autores señalan que para el estado de Durango existen 156 especies, 36 de anfibios, y 120 de reptiles. Estos autores señalan que Durango comparte más especies con Chihuahua que con Sinaloa, Nayarit y Coahuila. Estos mismos autores, es decir, Lemos Espinal y sus colaboradores, en el 2019 publican este otro trabajo sobre los anfibios y reptiles del estado de Durango. Este trabajo también es bien importante para la herpetofauna del estado, porque por primera vez se dan las claves de identificación taxonómicas para el estado y también representan la riqueza de especies a través de las ecorregiones. Y al final de este trabajo, de este libro, estos mismos autores dan algo que es muy importante para nosotros, dan un mapa de localidades en donde ir a colectar y reconocer a la especie. Es decir, si quisiéramos ir en algún sitio de la carretera Durango-Mazatlán, ahí está en ese libro, ahí está la localidad. Hernández Salinas también, en el 2022, utilizando el mismo número de especies que se encuentran para el estado de Durango, desarrollaron un análisis de hotspots y logramos identificar áreas bien interesantes para anfibios y reptiles. En cuanto a anfibios, logramos identificar 2 áreas hotspots, una de ellas que se encuentra en la región más árida, más seca, pero también en esta otra parte que hace referencia a la carretera Durango-Mazatlán, que ahí también identificamos un área interesante desde el punto de vista de la riqueza de especies. Un patrón parecido, semejante, ocurrió para los reptiles, en donde 2 áreas hotspot a través de análisis multivariados nos permiten identificarla en la parte norte y en la parte centro del estado de Durango. Otro trabajo también que salió y que hace referencia a la herpetofauna del estado es el que se publicó en el 2023 por Ramírez Bautista y sus colaboradores, en donde estos autores señalan que para el estado, para nuestro país, mejor dicho, existen 1,405 especies. Estas solamente son especies nativas, faltan las especies introducidas, que en general son 1,421. Pero lo interesante aquí es de que este trabajo representa, después del trabajo de Howard Smith, que se da a mediados del siglo XX, este trabajo constituye el trabajo, la información más actualizada para los anfibios y reptiles de México. En este trabajo también estamos reconociendo la herpetofauna para cada uno de los estados. Pero bueno, algo interesante aquí, muchachos, es de que de este número de especies, cerca del 63% son especies endémicas a México. Eso quiere decir que en ningún otro lugar las vamos a encontrar. Y todavía se necesita, y vuelvo a decirlo, todavía se necesita desarrollar trabajo de campo, tanto en varias áreas de México como en el estado de Durango. Según en este trabajo, establecemos que la herpetofauna del estado de Durango, de acuerdo a Ramírez Bautista 2023, está constituida por 179 especies, 41 de reptiles, de anfibios, y 138 de reptiles. La herpetofauna mexicana, según Ramírez Bautista, es un proyecto que está en proceso y parece ser cierto. Del número total que Ramírez Bautista señala que existen en nuestro país, que son 121, considerando especies nativas y especies introducidas, en el 2023, si se dan cuenta, esta curva de acumulación de especies todavía no llega a una fase asintótica. Es decir, que todavía faltan especies por registrar. La curva de acumulación de especies, si muestra una fase asintótica, es cuando se va a acostar, y eso quiere decir que entonces ya terminamos con el inventario, pero en este caso no. Actualmente, del 2020 a la fecha, para México, se han reconocido 43 nuevas especies de anuros o de ranas
49 especies de salamandras, 60 especies de lagartijas, 44 especies de serpientes y 4 especies de tortugas. Es decir, se están reportando nuevas especies para México. Eso quiere decir que faltan todavía más especies por reportar, muchachos. En esta imagen, que fue tomada de un trabajo que presentó el doctor Flores Villela en el 2024, él mismo señala que es un mapa elaborado con 400,000 registros que provienen de bases de datos de literatura y de trabajo de campo. Y en esta imagen, como ustedes pueden ver, y es algo que también decía el maestro o el doctor Flores Villela, es de que existen áreas que no se conocen, no se sabe nada de ellas. Y en el caso particular del estado de Durango, que estamos en esta parte, bueno, si ustedes ponen atención, en esta parte, pues bueno, existen huecos muy importantes, muy grandes. Eso quiere decir que falta todavía mucho trabajo de campo por desarrollar en grandes áreas del estado de Durango. Y bueno, pues, después de todo esto, ¿qué hay que hacer, no? Pues, ¿para dónde vamos? Bueno, lo que hay que hacer es que ya con todo este conocimiento herpetológico que tenemos del estado de Durango, ya podemos comenzar a explorar la riqueza y diversidad de la herpetofauna a través de los tipos de vegetación, como aquí pongo, pues bueno, solamente el estado de Durango tiene 18 tipos de vegetación, casi los mismos que tiene nuestro país. Así que ya podemos comenzar a explorar la riqueza y diversidad de especies a nivel alfa, beta y gamma. También con todo este conocimiento que ya hemos acumulado, es muy posible, muy probable, conocer la evolución de las historias de vida de muchas especies, de lagartijas, de culebras, de ranas, de todos los animales, incluidos en los anfibios y reptiles que se encuentran distribuidos en el estado. También es muy probable que en algún momento se continúe con la descripción de nuevas especies. Caso particular es Phrynosoma sherborki, que se describió hace algunos años para el estado de Guerrero. Y bueno, ¿dónde continuar? ¿Dónde hacer trabajo de campo? Porque hemos estado platicando que se necesita salir a campo, que se necesita desarrollar trabajo de inventario y demás, ¿no? Pues bueno, creo yo, con la poca experiencia que he tenido recolectando lagartijas en el estado de Durango, creo que falta trabajo de campo por dirigir principalmente en las regiones secas del estado de Durango, principalmente en la región de Mapimí y en la región cercanas a estas áreas. Hay una área muy interesante que es la Sierra del Sarnoso, también en esa región. Otra área muy interesante que fuimos hace 7, 8 años a una localidad que se llama Guimbalete, entre Mapimí y Coahuila, bien interesante, hay cosas muy, muy, muy interesantes por seguir encontrando en esa área. También otro lugar que es muy importante seguir muestreando, o que por lo menos conocerla, es en la Sierra de Gamón, en Guadalupe, Victoria. También muchas personas, principalmente creo la doctora Socorro González, ha encontrado especies endémicas de plantas en esa área. Interesante poder también ir a buscar lagartijas en esa parte. Otra área también bien interesante y que falta mucho trabajo por invertir en esa área son las zonas colindantes entre Durango y Nayarit. Hace poco tiempo, el año pasado, fuimos a una localidad de Nayarit, pegadita con Durango. La localidad se llama La Guerra, es un lugar increíble, muchachos, fenomenal. Trajimos mucho material de ese lado y creemos que hay, por lo menos en ese viaje, hay prácticamente 2 o 3 especies nuevas. También muy necesario seguir colectando en la cuenca alta y baja del río San Pedro Mezquital. Es muy difícil acceder, pero bueno, hay que hacer el intento, ¿no? Y obviamente, pues en todas las de la sierra, en las partes altas, en las áreas templadas de bosque que se encuentran en la Sierra Más Occidental y en Durango, y principalmente en el Salto, Así que hay que poner atención ahí en el Salto. Y en todas las áreas de las quebradas. Son zonas complejas desde el punto de vista sociales, porque hay grupos peligrosos en esa zona y hace que las visitas cada vez se restrinjan más, ¿no? Pero bueno, ahí hay muchas áreas potenciales en donde podemos encontrar muchas cosas. Y bueno, pues para continuar con el conocimiento de la herpetofauna, pues es muy importante tener un objetivo. No solamente es ir y colectar, debemos tener un objetivo de estudio,
¿Para qué vamos a colectar? No solamente es acumular animales, meterlos a unos frascos y meterlos a un cuarto. No se trata de eso. Debemos tener un plan. ¿Para qué lo vamos a colectar? Quizá en alguno de los trabajos de investigación de cada uno de ustedes tiene un objetivo para colectar. Si es así, adelante, bienvenido sea. Pero bueno, es muy importante también conocer las técnicas de colecta. Estamos manejando animales peligrosos en algunos casos y hay que tratarlos como se merecen. Y eso significa conocer las técnicas de colecta adecuadas. Y finalmente, ¿dónde depositar todo este material? Nuevamente, no solamente es colectar, agarrarlos, sacrificarlos y pues dejarlos arrumbados en un frasco. Todo el material que ustedes en algún momento lleguen a colectar tiene que ser depositado en una colección biológica, científica, como la que tenemos en el CIDIR Durango. Y bueno, algo también bien importante, muchachos, es si en nuestros trabajos de investigación necesitamos a campo, es muy necesario, indispensable, tener los permisos de colecta. Los permisos de colecta se tramitan a través de Semarnat. Y Semarnat son los encargados de darnos la licencia de colecta científica. Es un proceso largo, pero tenemos que hacerlo. Cada uno de los animales que se colecta se tiene que hacer a través de una licencia científica como esta. Esta es del 2024 y se venció el año pasado, ya está en trámite la nueva licencia. Ojalá que tengamos suerte y no la den, yo creo que no habrá ningún problema. Esta es la que yo tramité, la que tramito año con año, y esta es la que tramitó una de mis estudiantes que trabajó en la región de Mapimi, en la área natural protegida de Mapimi. Y también, si uno quiere colectar en áreas naturales protegidas, lleva un proceso. Y finalmente es lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo que debemos hacer. Y bueno, muchas gracias, muchachos. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas o dudas para el doctor? Traemos al que nos haga una pregunta. Bueno, doctor, le vamos a regalar un libro de la biodiversidad que ya mencionó. Es un libro muy completo que les puede servir pues para su formación. Entonces, ¿quién se quiere ganar uno? Con toda confianza, ¿eh? Un comentario que está ahí Bueno, aquí felicitan al doctor por su excelente compilación, formación y exposición. Gracias, aquí en redes, a través de redes sociales estamos transmitiendo estas charlas. ¿Quién iba? La señorita. Yo quiero saber de Bueno, yo tengo duda de cuáles son las técnicas de colecta y cómo es, o sea, cuál es el material que se necesita para depositar la colecta de cada Bueno, especie. el material de colecta, pues nos auxiliamos principalmente de ganchos herpetológicos. Algunos estudiantes que están comenzando a trabajar con nosotros llevan polainas para evitar algún tipo de mordedura. Y saquitos, cuando atrapamos una serpiente, la ponemos en saquitos de manta y la amarramos muy bien y le ponemos un poquito de agua para que esté fresca durante todo el trayecto que la vamos a llevar o que la vamos a mantener en ese saquito. Y después viene el proceso de identificación. El proceso de identificación pues, nos permite ver características diagnósticas morfológicas, perdón. Y si es eso, podemos llegar muy fácil a la especie que creemos que es esa lagartija, por ejemplo, ¿no? De no ser así, entonces debemos más material de ese animalito, por ejemplo, un pedacito de la colita, alguna uñita, algo así, para meterlo en alcohol, para que más adelante pueda ser utilizado desde un punto de vista genético y tengamos la mayor certeza de que es esa especie. Y bueno, todos esos ejemplares, como les decía hace un instante, son depositados, pasan un proceso de curación, que así se llama, de curación, y ya es cuando los ejemplares son depositados con etiquetas de las localidades, de quién la colectó, de la fecha, coordenadas y demás, del lugar, y se depositan en la colección de manera permanente. Así es. Muchas gracias.
Tenía dudas sobre el ambistoma rosáceo, de los que se encuentran en el Tecuán. ¿Esos fueron introducidos ahí o hay algunos que sean endémicos de aquí? O sea, porque me parece que la mayoría son del Estado de México. Creo que el que tienen ahí en el Tecuán es Ambistoma velasii. Sí, es Ambistoma velasii. La especie llegó ahí. ¿Cómo llegó? ¿Quién sabe? Yo les puedo platicar Llegó un ahí. poquito de la historia. Las personas que estaban cuidando ahí estaban en la caseta y tenían sus gallinas. Entonces ahí vieron que una gallina se estaba comiendo algo raro. Pensaron que era una lagartija. Entonces se acercaron y era un ambistoma. Y ya de ahí nos mandaron las fotos a la secretaría. La secretaría buscó al ITBG y el ITBG empezó el proceso de monitoreo e identificación de la especie. Y ya de ahí, pues ahorita se está realizando el monitoreo de Ambistoma velasii y de la tortuga pecho quebrado. Pero sí, fue natural, no fue introducido. Ambistoma velasii lleva el nombre de Ambistoma velasii por José María Velasco, que fue un muralista mexicano que pintaba paisajes hermosísimos. Búsquenlo, muchachos. Ahí lo que pintaba José María Velasco es impresionante. Oigan, si quieren saber más sobre esta especie que dijo la compañera, nos podemos organizar, vamos al Tecuán para que la conozcan mejor, claro. Hacer el recorrido y vean los cuerpos de agua donde está pues la especie. Qué mejor que conocer de viva voz, o sea, de los ejemplares en su ambiente natural, ¿no? Y lo que dice el maestro es lo mejor. Sí, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, ¿van en grandes grupos o van en grupos pequeñitos? ¿Tienen que avisar cuántas personas van más o menos? O, por ejemplo, en áreas, o sea, ¿tú escoges el lugar o te lo pueden dar? No, nosotros, dependiendo de lo que queremos conocer, por ejemplo, si vamos al Salto, por ejemplo, ¿no? Que ahorita vemos que el Salto es un lugar en donde puede, con un potencial muy fuerte de encontrar nuevas especies de anfibios y reptiles y muy seguro de otros grupos. Si queremos ir ahí, organizamos la salida con mis estudiantes, pedimos oficios a la dirección, oficios de presentación, llegamos a las localidades, nos presentamos y bueno, pues les decimos qué es lo que vamos a hacer, les damos una copia de los oficios que nos entrega nuestro director y ellos mismos nos dan permiso de visitar las localidades las veces que sean necesarios. La gente está bien interesada en saber qué es lo que hay en su lugar, ¿no? En las áreas en donde viven. Y justamente eso nos permite tener la posibilidad de ir cada vez que se pueda. La gente lo permite. Gracias. Perdón. ¿Cuánto es el tiempo en el que se puede, o más bien, cuando tengo como que una especie, cuánto es el tiempo que ve como que bajo investigación? O sea, no sé si fuera como una semana, un mes o así, para después liberarlo. Sí, la verdad es que sí lleva un proceso, es un proceso largo, porque debemos estar totalmente seguros de que sea una especie nueva. Ayer justamente estaba viendo algunos trabajos que reportan solamente un individuo para describir una especie. Pero en este momento ya casi no se puede describir una especie con un solo individuo, por lo menos en anfibios y reptiles, en herpetología. Debemos tener una buena cantidad de ejemplares para poder describir y decir con certeza que esa especie es una especie nueva. O sea, lleva un tiempo muy, muy largo. Y ahora las revistas ya no te permiten solamente decir, esta es una especie nueva, solamente con la morfología, debe estar acompañado con cuestiones genéticas también, ya que el proceso se hace largo. Ya que no hay como que definido, ¿verdad? No, puede pasar muchísimo tiempo. Muchos de los investigadores que señalé aquí, ellos no colectaron el ejemplar. El ejemplar fue colectado en Durango y se les envió a todas esas personas porque eran los especialistas. Y ellos se encargaron de describir el material, las especies. Ya. Bien, gracias. Así nos comenta aquí en redes Daniel Lara, excelente plática, doctor. Sin duda Durango presenta un gran potencial herpetofaunístico. En trabajo de campo reciente, ¿han tenido la oportunidad de explorar cuevas en el estado en busca de herpetofauna? No, hasta este momento no hemos
entrado a algunas cuevas, y no es porque no queramos, simplemente es porque pues no llevamos el material, el equipo necesario. Y como son sitios que no conocemos, pues puede ocurrir algún accidente y pues tratamos de evitarlo. Pero sí, hay muchas áreas, muchas cuevas en donde se pueden mostrar aquí en el estado de Durango. Compañeras, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Ya no traemos libros, pero pueden preguntar. ¿No? Bueno, sí. Bueno, pues muchas gracias, Uriel, muchas Al contrario. felicidades. Te agradecemos mucho tu colaboración porque pues luego la gente tiene mucha curiosidad sobre Ujú. cómo se estudian estos grupos Claro. y más cuando estamos trabajando en comunidades Ujú. que precisamente nos dicen, oye, yo quiero saber de reptiles, ¿a dónde me acerco? Ya tú nos Ujú. platicas de la colección del CIDIR, Ujú. más o menos el tamaño que tiene. Claro. Es para visitar la colección, se puede. Sí, claro que sí. Se puede hacer una visita guiada. Así Y es. bueno, ya también les explicas a los chicos cómo es el proceso de colecta de Ujú, los ujú. ejemplares, que hay que tener un objetivo claro. Claro. Así es. Y en ese sentido, por ejemplo, si alguno de los chavos de aquí de veterinaria se anima a hacer un trabajo de tesis o un posgrado que Ujú. tenga que ver con mejorar la información que tenemos sobre anfibios y reptiles, ¿a dónde se pueden acercar? Pues bueno, pues aquí están, al final de la presentación puse información de contacto, pues pueden mandarme o también entrar a la página de Facebook. Tenemos el Laboratorio de Fauna Silvestre del CIDIR Durango, tiene una página de Facebook, y en internet también, me parece que estamos ahí. Nos pueden mandar un correo, agendamos una cita, y pues bueno, de hecho así han llegado todos los estudiantes, ¿no? Nos mandan un correo, nos vemos de manera presencial o de manera a través de internet, y muchos de ellos siguen así, están trabajando así, ¿no? Bueno, aquí están, estos son los canales, ¿no? Poder platicar sobre lagartijas, y si así lo desean, pues desarrollan algún trabajo de investigación después de terminar la licenciatura, por ejemplo. Órale, chavos, anímense. Bueno, un aplauso, por favor, al Muchas doctor. gracias, muy amable. Ojalá pues les sirva mucho para su formación y también para despertar esa curiosidad que, como dice el doctor, pues hace falta mucho trabajo de campo. Así y es. creo que aquí en Durango hay mucha buena mano de obra. Entonces, Así es. los invitamos a que sigan desarrollándose en este tema y sigan investigando, y pues les vaya gustando poco a poco más los anfibios y reptiles Así es. en Durango. Así Chavos, como les comenté al principio, tenemos más charlas programadas por si les interesan. Vamos a estar transmitiendo en Facebook Live a través del Facebook del Jardín Etnobiológico. La siguiente charla es el próximo 17 de abril, Insectos de Durango, por parte del maestro Daniel Ochoa, del CIDIR también. Si gustan, pues pueden vernos a través de la transmisión live, o si quieren asistir, pues no sé, con la doctora o con el profesor, que ahí me manden un mensajito de si un grupo se anima, nos organizamos y nos vamos hasta el ITBG para que estén presentes en la siguiente charla. Entonces, estén atentos para más actividades del jardín. También, si quieren ir con Norma a hacer algunos trabajos de campo, son bienvenidos. Y también en la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente hemos recibido algunos chavas de aquí de la facultad para hacer sus prácticas en las áreas naturales protegidas y fauna. Y en el CIDIR, por supuesto, pues con el doctor Uriel, ojalá que sí vayan y entre todos hagamos una comunidad más grande. Entonces, pues muchas gracias, doctor Uriel. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la invitación.